¿Estáis? ¿Estáis, Paco? Bueno, daros las gracias a todos. Un poco pediros perdón también por el día que hoy que hay que recordarlo, que es Feria de Marbella. Y, hombre, traeros a todos aquí, pues también ha sido un poco un reto, ¿no? La idea que teníamos era haberlo hecho esta rueda de prensa por la mañana, pero debido a todos los actos que hemos tenido hoy de cierre de legislatura en el Ayuntamiento de Marbella, de alguna manera nos ha obligado a tener que hacerlo por la tarde. Pero, sinceramente, nuestra idea era hacerlo por la mañana porque temíamos que si lo hacíamos por la tarde tendríamos que darle un tirón de oreja a algunos de los 27 miembros de la Asamblea Consultiva, como así ha sido, ¿no? Parece ser que se ha filtrado alguna noticia y nuestra intención de verdad, y os lo decimos de corazón, era de haberlo anunciado a toda la prensa por igual y en el mismo momento, y no que haya salido en unos periódicos antes que en otros. Y insistimos, todo lo que ha salido no ha sido de manera oficial, porque nosotros de ninguna manera hemos hecho ningún comentario oficial y ahora sí lo hacemos, ¿no? Al final, la Asamblea Consultiva ha decidido que el programa de gobierno que era mejor para los intereses de San Pedro, de Nueva Andalucía y de Marbella en general, han sido los que se apoyaban al grupo municipal de izquierdas, vamos a llamarle así, ¿no? Al grupo de izquierdas. Tenemos que decir también de alguna manera, y decirlo rotundamente y muy clara, que OSP no tiene ideología de izquierda. Que quede claro, y eso que nadie tenga ningún tipo de duda, pero tampoco de derechas. Nosotros hemos entendido y estimamos que hacía falta un cambio. El grupo ha decidido votar a esta opción porque entendíamos que hacía falta un cambio. Las mayorías absolutas han demostrado que tampoco son eficaces. De alguna manera nos han llevado en 16 años, bueno, 16 años, a una deuda enorme en este ayuntamiento, a una falta de democracia enorme, y estos 8 años de legislatura han sido muy parecidos. No decimos que de la misma manera, de ninguna de las maneras, por supuesto, pero sí a la falta de democracia y de consenso. También tenemos que decir que el Partido Popular ha hecho un enorme esfuerzo, y lo agradecemos de una manera clara, para acercarse a las tesis de OSP de que un gobierno tiene que ser muchísimo más transparente, tiene que estar muchísimo más anclado en el consenso y en el diálogo, que es lo que hemos puesto encima de la mesa. Por eso a OSP no le tiembla el pulso a la hora de que le digan que tiene que gobernar con 4. De ninguna de las maneras. Porque nuestra opción, la que poníamos y la que hemos dicho en campaña electoral, era que si no había un gobierno de mayoría, se tendría que haber hecho un gobierno de consenso. Esos son nuestros principios. Por lo tanto, si creemos en los gobiernos de consenso, el gobernar con 4 de ninguna de las maneras nos puede dar ningún miedo, porque es el ADN de OSP. El diálogo y, sobre todo, el entendimiento y llegar a acuerdos, como hemos hecho y como hacemos internamente dentro de Opción Sanpedreña. Ayer nos reunimos los 27 personas que forman parte de la Asamblea Consultiva. Hicimos un trabajo de más de 3 horas, ¿no? 4 horas prácticamente estuvimos allí, porque lo único que hicimos fue poner encima de la mesa los 2 planes de gobierno que teníamos. Fuimos escudriñando a preguntas de los miembros, prácticamente la mayoría de ellas las contestó Gema, es decir, fue un poco la que llevó el tema, porque de alguna manera no queríamos que se dijese después que la decisión que se había tomado por parte del Consejo Consultivo había sido llevada por el líder de OSP, en este caso yo. De ninguna de las maneras se puede decir eso. Simplemente expusimos cómo se pensaba o cómo se había pactado gobernar con un grupo y cómo se podía gobernar con el otro. Fuimos desglosando partida por partida, idea por idea, parte del programa por parte del programa, y al final, dentro de la más absoluta libertad, con una urna cerrada y con un voto nombrado miembro por miembro, fueron ejerciendo su derecho a voto, y al final la decisión fue muy parecida a la que ustedes han publicado y han visto en prensa, porque hicimos un compromiso ayer de que no íbamos a decir de ninguna de las maneras el número de votos que había tenido un grupo u otro grupo. Lo que sí podemos deciros es que lo que se ha filtrado es muy cercano a la realidad, pero no vamos a dar el dato porque el compromiso que hicimos fue ese, de que no íbamos a dar el dato, y así lo vamos a hacer. Nada más. Yo tendría muchas cosas que decir, pero me someto a las preguntas que queráis ustedes, porque creo que es como debe ser esta rueda de prensa. Héctor.
de que el cambio se los ¿cuáles fueron, digamos, las circunstancias que pudieron haber inclinado la balanza en función de un pacto y uno del otro? El cambio. La palabra que más se nombró ayer fue el cambio. Es decir, nosotros entendemos que hay una frase sobre todo, es decir, llevamos unos gobiernos, vamos a decir, yo podría decir de derecha, que han llevado a una situación en la que la opacidad, la falta de democracia y la falta de consenso en el ayuntamiento han primado sobre otras ideas. Hoy, desgraciadamente, hay que cambiar prácticamente todos los reglamentos que se han hecho desde el ámbito del unipersonalismo, de la idea que ha impuesto Ángeles Muñoz. Todo lo que se habla ahora mismo es de cambio de reglamento de pleno, cambio de reglamento orgánico de distrito, cambio de reglamento, es decir, tenemos que volver y empezar a cambiarlo todo. Es doble trabajo. Y también hay otra palabra fundamental, esto, que también funciona muchísimo, y es la palabra confianza. La hemos dicho muchísimas veces. La palabra confianza en este sentido también ha pesado mucho. Porque, y lo digo de verdad, y lo digo honestamente, no confiamos, y lo digo así de claro, en ninguno de los dos, porque entendemos que va a ser muy difícil cumplir con todo lo que se ha puesto encima de la mesa, que tampoco es exagerado. Nosotros hemos visto acuerdos de gobierno de otros ayuntamientos, de otros grupos, y pedían la luna. Nosotros no hemos pedido la luna, nosotros hemos pedido todo lo más razonable y todo lo que creemos que es más razonable para gobernar este municipio, y a las administraciones donde gobierna cada partido también que hagan las inversiones que creemos y entendemos que son razonables. Porque nos equivocaríamos. Si no pudiesen cumplirlas, luego el pueblo nos diría: es que no han cumplido con parte de lo que ustedes habéis pedido. Entonces hemos pedido lo lógico, lo que es razonable y que creemos que puede reactivar la sociedad, la vida y la economía de este municipio. Por eso las dos palabras clave para nosotros han sido cambio y confianza. Ya se habla de los puestos que vosotros, los de OSP, vais a desempeñar en el nuevo próximo gobierno. ¿Cómo está el tema de los puestos de confianza y cargos directivos en este momento? ¿Cuándo comienza esta determinación? Eso, quien lo haya dicho, ha dicho la verdad. Es decir, nosotros jamás, nunca y en ningún momento hemos puesto ningún cargo. Lo único que sí hemos pedido siempre han sido las tenencias de alcaldía de San Pedro y de Nueva Andalucía. Con la tenencia de Alcántara, la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara sí había acuerdo pleno, es decir, no había problema, y con la tenencia de alcaldía de Nueva Andalucía sí se han llegado a acuerdos. El director de distrito o de la tenencia será de Nueva Andalucía, pero habrá competencias compartidas. Es decir, habrá temas, por ejemplo, jefatura de policía, por ejemplo, bomberos, por ejemplo, deportes, cultura. Es decir, habrá una serie de competencias que compartiremos entre los dos. El resto, se ha dicho que Manolo Osorio podía ser el delegado de Hacienda, pero porque lo han puesto encima de la mesa los dos grupos. Jamás hemos pedido nosotros nunca que sea Manolo Osorio de Hacienda, ni hemos puesto encima de la mesa ese mercantilismo que puede suponer el estar diciendo nosotros queremos esto o lo otro. Eso no es cierto. Es decir, quien haya dicho eso no dice la verdad. Y Gemma Midón, en el mismo sentido, las dos partes nos dijeron que ella fuese la delegada o directora general de Cultura y Patrimonio, pero jamás lo hemos pedido nosotros. Y desde aquí también quiero decir, y quiero darle un tirón de oreja, porque de alguna manera se le ha hecho daño a parte de los miembros de OSP, cuando antes de las elecciones ya se dijo por parte de algunas personas que OSP tenía un pacto firmado con el Partido Popular. Por el otro lado también se dijo que teníamos un pacto hecho con los gobiernos de izquierda. Se ha menospreciado a los órganos internos de OSP y hoy demostramos que OSP, el funcionamiento es absolutamente transparente y absolutamente democrático. Jamás en la vida OSP, antes de unas elecciones ni antes de las elecciones, tenía ningún pacto, ni siquiera conversaciones con ningún otro partido. OSP se ha presentado a las elecciones libre e independiente. Y siempre hemos trabajado por lo mejor para nuestro pueblo. Y luego las circunstancias son las que nos han llevado aquí. Vuelvo a insistir. Lo primero que se puso encima de la mesa de todos los grupos políticos que tienen hoy en día, forman parte del Ayuntamiento de Marbella, fue hacer un gobierno de consenso. Partido Popular y PSOE se negaron. Ellos son los que nos han obligado a que al final OSP tenga que tomar una determinación hacia un lado o hacia otro. Pero nosotros nos hubiésemos encontrado muchísimo mejor si se hubiese hecho un gobierno de concentración, que yo creo que es el futuro de la democracia de este país. Evidentemente, en ese aspecto somos todavía muy nobles, pero entiendo y digo, y en el futuro lo veremos, cómo los gobiernos, sobre todo en los ayuntamientos, deben de ser de consenso. Y así nos gustaría que fuese. Y eso lo vamos a defender siempre. Sí, me estaba comentando usted que no, en realidad no confía en ninguna de las dos partes,
pero confiamos en una más que en la otra, claro. Supongo que mantiene la propuesta, la idea de que todo este pacto es revisable Sí, dentro de 2 años. efectivamente. Es decir, evidentemente no tenemos plena confianza en ninguna de las dos, pero confiamos más en una que en la otra, es evidente. Si no, no la apoyaríamos el día 13 en el Salón de Pleno. En fin, que sí, hay confianza, pero no plena. Y evidentemente, lo que me acabas de preguntar, seguro. Es decir, nosotros revisaremos si todo lo que hemos puesto encima de la mesa se va cumpliendo y si a los 2 años no se cumplen, pues pondremos la posibilidad de hacer un cambio también en este sentido. Dándole un repaso al ganador, porque es complejo y además amplio y muy estrecho en cuanto al tiempo, no te da, digamos, el suficiente espacio para estudiarlo detenidamente. Pero no obstante, entiendo yo que, cosa que es positiva, ¿no? Se toca temas como la igualdad, el tema de la transparencia, el tema de la democracia, pero señorías, no podemos olvidar que vivimos en una ciudad el procedimiento, el modo de vida de esta ciudad es el turismo, y hay un mundo inversor de primera línea, de nuevas tecnologías, etc. Yo creo que veo escaso en estos programas, veo escaso esa atención. ¿Por qué lo digo? A nosotros, a nuestra redacción, han habido alguna que otra llamada de gente del mundo inversor que de alguna manera están preocupados. Están preocupados, no sé por qué, pero bueno. Yo tampoco. Se ha tratado de alguna manera, se ha hecho un programa de actividad, programa de acción con relación a este tema. Sí, hay dos partes fundamentales en esto. Sabemos que pasa el tren ahora mismo de las inversiones, sabemos que hay inversores que están dispuestos a invertir y a gastar su dinero en nuestro territorio y no podemos dejar que ese tren pase. Pero al pasar, cuando abre la ventana, se encuentran un montón de problemas en el PGO y en el funcionamiento de temas de urbanismo. Es decir, las oficinas de urbanismo, la verdad es que nos llegan quejas por parte de muchos inversores de que no funcionan lo ágil que deben de funcionar. Necesita un cambio drástico. Y hay otra cosa encima de la mesa que para nosotros es fundamental. La inmensa mayoría de viviendas de VPO que el PGO se diseñó en 2010, se trasladaron de las 10.000 viviendas que el POTA obligaba a hacer en el municipio de Marbella, 7.000 van en San Pedro. Es decir, eso está impidiendo que los inversores en la zona del Valle del Guadaíza, en la zona de Nueva Alcántara y en algunos territorios más, en algunas parcelas más, no se encuentren con la libertad de invertir, porque se encuentran una enorme cantidad de viviendas de VPO en San Pedro. Nosotros, ante eso, hemos puesto encima de la mesa, y además es una de las propuestas que hay puesta encima de la mesa de la Junta de Andalucía, de que hay que revisar el PGO. Y esas viviendas de VPO hay que redistribuirlas en todo el territorio del municipio de Marbella, para que no estén prácticamente la inmensa mayoría radicadas en San Pedro de Alcántara. Eso nos va a dar una amplitud a la hora de que los inversores hagan sus inversiones en San Pedro y en los terrenos, que no tenemos que olvidar que los mejores terrenos que quedan en todo el municipio de Marbella están en el Valle de Guadaíza y en San Pedro de Alcántara. Nosotros tenemos que abrir ese ámbito y que esos inversores vengan y no vengan solo a hacer edificios. Es decir, eso hay que terminar con ello, que también habrá que hacerlos, ¿no? Pero que se cree riqueza, que se creen hoteles, que se creen parques temáticos, que se creen la universidad que venía destinada al Valle del Guadaíza, parques empresariales, edificios de oficina. Es decir, tenemos que crear riqueza, que eso es al final lo que va a crear para el futuro el trabajo y el desarrollo de nuestro municipio, especialmente de San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía. Por lo tanto, estamos convencidos que en el momento que nos pongamos a trabajar, el tren de las inversiones no va a pasar de largo de San Pedro de Alcántara. Esta vez vamos a hacer todo lo posible para que se queden aquí. Y así está hablado con todos los grupos. Y todos los grupos apoyan ese punto de vista de que hay que trabajar porque ese es el futuro de nuestro pueblo. En cuanto a turismo, hay una medida que creemos que es importantísima, y es que se creará, está puesto en el acuerdo de gobierno, se creará una licitación, un concurso de ideas para que las personas los mejores especialistas del mundo entero puedan dar las ideas de cómo desarrollar el turismo en nuestro municipio. Es
de crear ideas para crear el turismo y cambiar los ámbitos turísticos que hay en nuestro municipio, con el ecoturismo, desarrollo de golf, cómo promocionarlo. Y ese concurso de ideas, una vez que se consiga la mejor, serán las personas que se contratarán para que pongan en desarrollo la materia prima más importante que tenemos en nuestro pueblo, que es el turismo. Y esa idea está apoyada por los 4 grupos. Por lo tanto, ese miedo que pueden tener los inversores a que llegue inversión, yo creo que se tiene que acabar, porque lo que vamos a hacer precisamente es lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Cuando hablas con la mayoría de inversores, se encuentran que desde urbanismo se le han puesto demasiadas pegas, no se han querido cambiar el PGO, no se han querido hacer reformas, no se han querido hacer modificaciones puntuales, y eso ha paralizado a muchos inversores. Y nosotros creemos que esa es una medida que se tiene que hacer inmediatamente. Rafael, está circulando ahora mismo la fotografía vuestra ya por las redes, están señalando que hoy es un día histórico, que pasará la historia de esa fotografía para Marbella y San Pedro. ¿Lo creéis de esa manera? Lo dirá la historia. Eso lo dirá la historia. Es decir, nosotros hemos puesto el bambú y hemos puesto las cañas para que eso se desarrolle y para que podamos pasar la historia por hacer un cambio importante en este municipio. La historia nos dirá si acertamos o no acertamos. Héctor. Sí. Venga. No pelearos, por favor. Haya consenso, haya consenso. Venga. Dime. Quiero preguntarle por la reunión que usted ha mantenido con el señor Olivo, saber a qué ámbito concreto se ha circunscrito esa reunión, lo que puede decir, si ha sido en relación al plan Guadaiza, y también que me aclare si en la propuesta del Partido Popular de pacto con ustedes, cuando se planteaba que ustedes tuvieran el control del plan Guadaiza, ¿lo propuso el PP o lo ofrecieron ustedes? Gracias. No, fue un ámbito, bueno, primero fue un ámbito absolutamente sin ningún tipo de comentarios de temas urbanísticos. Os digo que fue una primera, él quiso conocernos, tenía la intención de conocer quién éramos OSP, porque no habíamos tenido nunca la posibilidad de tener ningún tipo de contacto. Evidentemente se habla de urbanismo, evidentemente se habla de los problemas que se están encontrando a la hora de invertir en el municipio, se hablan de muchísimas cosas en una conversación que tuvimos prácticamente de 3 horas, pero no hubo ningún tipo de presión, no hubo ningún tipo de sugerencia para que se hiciera ni se cambiase nada en el ámbito. Evidentemente, todos con los que hemos podido hablar se quejan de la cantidad de VPO que están obligados a instalar en el ámbito de nuestro pueblo, ¿no? De eso se habló. Fue una conversación absolutamente distendida y puedo deciros que más que nada fue un acercamiento para conocernos y nada más. No sé. Fueron 3 horas con el señor Olivo, que es mucho. Sí, yo calculo que fueron más o menos 3 horas, ¿no, Manolo? Yo calculo que sí. Fue un ámbito absolutamente distendido y sin entrar en profundidades de ningún tipo. ¿Cómo? Transmitiéndole evidentemente lo que era nuestra intención también en cuanto a todo lo que ha venido Rafael diciendo ahora mismo, es decir, nuestros planes para Guadaiza, nuestros planes para el sur de San Pedro, y que evidentemente, bueno, pues eso conlleva tiempo. Evidentemente fueron... O sea, que se habló del plan Guadaiza con el señor Olivo, que es parte interesada... De las ideas que tenemos nosotros para el plan de Guadaiza, no de las que tiene él. Es decir, él no nos dijo a nosotros qué proyectos tiene pensado ni lo que va a hacer. Hablamos de los proyectos y de las ideas que tenemos nosotros para que ahí se desarrolle riqueza, se desarrolle trabajo. Más que nada les pusimos nosotros en el ámbito en lo que nosotros tenemos la intención de modificar el PGO en ese ámbito. Él, os lo digo sinceramente y creerme de verdad, no nos puso encima de la mesa absolutamente nada de cambios de planes ni nada de nada. Os lo garantizamos, ¿eh? Yo quería saber de otra reunión, la que tuvo ayer con el señor Conejo, que la tuvieron, se sabía que efectivamente había pacto para la investidura de Susana Díaz. Quería saber si en alguna medida las inversiones que vosotros pedís para la relación con la Junta y la financiación de la deuda, si en alguna medida incluso vuestra decisión el hecho de saber que hay una certeza que lleva el gobierno por un lado. Yo hago 2 preguntas juntas y en relación con el tema de los 2 años, tengo entendido que las conversaciones que mantuvieron con Ángel Muñoz os dijo a vosotros que si pactaban con el tripartito que no contaban con ella por la moción de censura dentro de No. Y al contrario también. La primera era... Sí, bueno, las conversaciones que tuvimos ayer con los miembros de la Junta de Andalucía fue con el señor Ruiz Espejo, es decir, subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, y con Paco Conejo, y confirmaron absolutamente todas las peticiones que nosotros pusimos encima de la mesa. Se va a firmar en estos días, se va a firmar ese acuerdo, además se va a hacer público y se hará además con rueda de prensa para que ustedes...
entre partidos, porque las instituciones en 2 días no están conformadas. Entonces no hay otro remedio que sea entre partidos, porque la Junta de Andalucía no estará conformada este viernes. Y ahí sí se aclaró y se dijo clarísimamente que se iba a aplazar el pago de la deuda durante este año, mientras que se modificaba la ley de pagos de la deuda de los 75 millones que quedan, y se confirmó que se iba a hacer en principio a 20 años. Es decir, se tiene que estudiar bien, pero en principio se va a hacer a 20 años, y este año, bueno, pues tendremos una moratoria que nos da una libertad enorme de los 22 millones que se tienen que pagar, pues tenerlo en el ayuntamiento y para poder hacer otro tipo de inversiones y gastarlos en temas que sean de una importancia relevante, porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar las arcas del ayuntamiento el día que entremos y nos hagamos caso, en caso de que entremos, porque todavía puede haber sorpresas. Es decir, nosotros no podemos todavía contar de que vamos a formar parte del gobierno, porque en algunos ayuntamientos ha habido sorpresas, ¿no? Pues nosotros no, nosotros lo tenemos claro, hemos acatado lo que dijo la Junta y nosotros vamos a votar a favor de Pepe Bernat indiscutiblemente, ¿no? Pero no se puede aventurar nunca nada. ¿Cuál era esto? Es que de memoria estoy fatal. La de los 2 años, que sí. No, eso se ha puesto al revés. Ha sido al revés. Es decir, el que ha puesto encima de la mesa que ellos, si hubiese una moción de censura, no la apoyarían si no formasen parte del gobierno, ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, Ángeles no ha puesto eso nunca encima de la mesa. Ha sido al revés, ha sido el PSOE. Si no se cumplen, nosotros revisaremos el acuerdo de gobierno y estamos dispuestos a cambiar. Si esto no funciona, sería hacernos el harakiri, ¿no? Si un grupo y una forma de gobierno no funciona y no tiene el rendimiento que se le tiene que sacar para los ciudadanos, intentaremos por todos los medios de cambiarlo, es evidente. Es decir, nosotros aquí no estamos defendiendo ninguna sigla, ni ninguna ideología. Nosotros entendemos que hay una necesidad de cambio en este ayuntamiento y poder intentar hacer otras formas de gobierno. Es lo único que pretendemos. No hay otra intención en este sentido. El apoyo a unas siglas o a otras para nosotros es indiferente. Evidentemente ahora, para hacer un cambio, mirar cómo están por dentro las tripas del ayuntamiento, no puede estar la gente que las ha puesto así o ha podido ponerlas así. Deben de estar fuera para que se pueda escudriñar todo lo que se ha hecho durante estos 8 años. Pues venga. Yo quería preguntar si durante las negociaciones que hicieron con el Partido Partido, si hubo interés por parte del Partido Partido, sé que habéis pedido la pertenencia a la alcaldía de San Pedro. Lo que quería saber es si había interés por parte del Partido Partido de involucraros a vosotros en la gobernabilidad del conjunto. Sí. Vosotros habéis dicho que os han ofrecido. ¿Y cuál es vuestra presión con respecto a esto? ¿Tenéis especial interés en involucraros en el conjunto de la gestión o si interesa solamente San Pedro? No, la materia prima, la base ha sido San Pedro. Pero en este caso los dos, insisto, Pepe Bernat y Ángeles Muñoz, dijo que nosotros teníamos que formar parte del gobierno y tener algunas áreas que abarcasen a todo el término municipal. Y nosotros en ningún momento nos hemos negado. En ningún momento nos hemos negado, pero evidentemente nuestro ADN es nuestra tenencia de alcaldía, nuestras tenencias de alcaldía, y poner en funcionamiento un reglamento de distrito que permita a los ciudadanos la participación en el lugar donde viven con competencia y con presupuesto propio. Si eso lo vamos a repetir hasta la saciedad, ¿no? Y evidentemente por el entorno y por el ambiente donde nosotros vivimos, pues entendemos que la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara es preferente junto con la de Nueva Andalucía. Y sí, hemos dicho que sí, que participaríamos en el gobierno. Ya os he dicho que se nos han propuesto de que Manolo estuviese en Hacienda y que Gemma estuviese en Cultura y Patrimonio. En principio sí, en principio sí. Con Ángeles, es decir, con el gobierno del Partido Popular estaría Carmen Díaz como titular, como delegada, y ella estaría de directora general. En el caso del grupo, vamos a llamarle el grupo, a mí no me gusta decirle cuatripartito porque no son 4, son 3. En el caso del grupo, ella sí sería directora general de Cultura y Patrimonio. No, dirección general. Es que en los municipios de gran población se pueden delegar competencias en los directores generales. No tiene por qué ser. Así ha estado Carlos Rubio. Te nombro los nombres que ha habido hasta ahora en el equipo de gobierno. Es que estaríamos aquí hasta que te diera 40, imagínate. El tema de transporte. Ahora mismo lo único que se ha hablado es que por parte de ellos tienen la intención de, y además yo creo que no se ha redactado bien, el tema del rescate del transporte, y la palabra correcta es el estudio de la posibilidad del rescate del transporte. Y evidentemente los que vivís del taxi sabemos que
que necesitamos una modificación grande porque hemos tenido previamente reuniones importantes con vosotros y sabemos que es una asignatura pendiente y que habrá que acometerla y desarrollarla porque... Sí, lo conocemos. Y habrá que crear plaza, pero ahora mismo es aventurado hablar de esto porque se han hablado de temas generales y no podemos entrar en temas particulares porque ahora habrá que ir desarrollando un programa poco a poco. ¿No le parece que comenzar diciendo que se confía pero no lo suficiente es un inicio? No, yo te digo, a ver, si hay alguien de aquí que diga que los pactos entre partidos antes de unas elecciones la gente cree que se van a cumplir, que levante la mano. Si nadie. Es que la confianza en los pactos antes de las elecciones, todo el mundo sabemos que son de intenciones. ¿Que se cumplan? Pues nosotros vamos a hacer todo lo posible porque se cumplan. Pero entendemos que pueden no cumplirse. Entonces, por eso dijimos que ante esa posibilidad el pacto solo se hacía a 2 años y no hemos abierto el abanico a que sea un gobierno de legislatura o que dure toda la legislatura porque de alguna manera se desconfía. Y lo que pasa es que evidentemente tenemos más confianza en este gobierno de un grupo que en el que tenía el Partido Popular, porque el Partido Popular a lo largo de los 4 años ha sido absolutamente opaco, no nos ha dejado participar de ninguna de las maneras, ha habido algo que también ha tenido peso, y es que ellos son muy veteranos y nosotros somos muy novatos, entonces tenemos el miedo a que nos absorban dentro de su forma de gobierno, ¿no? Y por eso al final, pues estas pequeñas matices, puedo dar otro matiz que también para nosotros ha sido importante, y es que cuando hemos visto la curva de intención de voto desde de las elecciones autonómicas a las elecciones locales, la curva, la línea del Partido Popular ha mantenido a sus votantes, es decir, que OSP ha absorbido muy pocos votos del Partido Popular, sin embargo ha absorbido un número muy importante de votos del Partido Socialista Obrero Español, es decir, que entendemos que nosotros hemos tenido un apoyo mayoritario de la gente que normalmente vota al PSOE. Eso también, al poner y a presentar esa curva a la gente que formaba parte de la Asamblea Consultiva, yo creo que también ha tenido algún peso a la hora de decidir su voto. Yo digo una cosa y os lo aseguro, en la Asamblea Consultiva hay gente que habitualmente vota a la derecha y gente que habitualmente vota a la izquierda. Las decisiones se han tomado de una manera libre y nosotros lo decimos sincera y honestamente, nos quedamos sorprendidos de la mayoría de votos hacia el grupo con respecto al Partido Popular. Además de la confianza, el talante también tendría un peso importante. Evidentemente, con la gente del PSOE y de Izquierda Unida hemos tenido 4 años que hemos tenido que compartir muchísimas horas. Además, hemos compartido horas de amargura porque queríamos trabajar por nuestro municipio y no se nos ha permitido, y de alguna manera hemos limado muchas asperezas que pudiésemos tener entre nuestras ideologías, y también eso ha pesado. El Partido Popular lo que puso enfrente fue un muro infranqueable donde no nos permitía de ninguna de las maneras participar. Entonces eso te mina tu confianza en que ese cambio de actitud, que lo tenemos que decir de verdad, que Ángeles Muñoz ha presentado un cambio de actitud impresionante con respecto a cómo nos ha tratado antes, pero bueno, pero hay que reconocerlo. Es decir, el esfuerzo tenemos que reconocerlo, y no estaría bien si no lo reconociésemos, pero el esfuerzo que se ha hecho por parte del Partido Popular para llegar a un acuerdo de entendimiento con SP, tenemos que destacarlo porque ha sido un esfuerzo importante. Así lo tenemos que decir y así lo reconocemos. Despachos de abogados y demás. Hay algunos empresarios que han mostrado su preocupación al enterarse de la noticia. Yo quería que vosotros desde aquí les transmitéis esa confianza, ¿no? Total y absolutamente. Hemos dicho que nosotros no somos un partido de izquierda, y ese mensaje de izquierda que nos quieren hacer vender, nosotros os aseguramos que vamos a moderarlo porque nosotros entendemos, y así lo entienden también ellos, que no os quepa duda, que levantar esta ciudad está en manos de los empresarios. Las instituciones públicas tienen que hacer inversiones, evidentemente, porque llevamos abandonados muchísimo tiempo por parte de todas las administraciones. Que aquí parece que la única que no ha hecho inversión ha sido la Junta de Andalucía. Pero si hablamos de la carretera nacional, la carretera A7, decirme qué inversiones se han hecho en estos últimos años y cómo está la carretera. Si hablamos de playa, hablamos del estado del saneamiento integral y de tener cómo nos bañamos y cómo vemos las natas en nuestras playas. Es decir, yo hago un llamamiento absoluto. Este municipio
las administraciones públicas tendrán que invertir porque merecemos que se invierta, que ya bastante dinero recaudan de nuestro municipio, pero esto está en manos de los empresarios. Si los empresarios no trabajan, entonces no tenemos nada que hacer. Y nosotros os aseguramos que vamos a hacer todo lo posible y más para que las inversiones aquí encuentren un acomodo y se encuentren desde la administración pública todas las facilidades del mundo para que hagan buenas inversiones, que no vengan aquí. Lo que no vamos a admitir, desde luego, es el ladrillazo, lo que hemos tenido durante estos años, la cantidad de edificios sin razón que se han hecho en este municipio. Todavía quedan de ese tipo de viviendas, muchas por vender, pero las viviendas de calidad, las viviendas de lujo, están todas vendidas. Es decir, tenemos que cambiar ese desarrollo que se hizo en la época de Gil y hacer un urbanismo sostenible que dé trabajo durante muchos años y sobre todo encaminado a que cree riqueza. Y os decimos y os lo garantizamos, ahí vamos a estar nosotros. Y vamos a hacer todo lo posible para que eso vaya en ese sentido. Mi segunda pregunta era si ha sido decisivo el caballo de batalla del deslinde, en el cual es el último movimiento ciudadano que ha vencido también reconoce que ella se quiere retirar. Un partido si lo justificaba y otro no. Yo también tengo que reconocer, y lo decimos ahora mismo, de que ella dijo que si el deslinde era un problema, se olvidaba del deslinde y no tenía ningún... No lo escribió, ¿no? Pero hubo el compromiso en la rueda de prensa de que se escribiría si se llegaban a los pactos. Es decir, y además que eso, lo que dice Gemma, que el ayuntamiento... que se retiraba el ayuntamiento de ese expediente de deslinde. Que sería la Junta la que decidiera. Y hoy puedo adelantaros que, por noticias que tenemos, el expediente de deslinde de la Junta de Andalucía lo va a archivar. Sí, pero ya lo daba por hecho, quiero decir, ella se apuntaba a un carro de batalla que ya lo había decidido la Junta, o sea, que era excesivo, ¿no? ¿Qué reacción espera el Partido Popular convertido en oposición y por aquí más lejos? Ya me he empezado hoy con que va a ser organizada por el actual equipo de gobierno ahora mismo. Lo digo por las escenas a las que hemos asistido en el ayuntamiento. Ya empezó hoy con Yo creo que ellos conocían ya nuestra decisión esta mañana cuando hemos llegado al Ayuntamiento de Marbella. Y yo tengo que decir una cosa, caras largas, como no puede ser de otra manera, están muy dolidos, pero con muchísima nobleza. Lo tengo que decir también, han hablado con nosotros, no ha habido ningún trato de ninguna manera de reproche, no ha habido ningún trato de malas palabras ni de malas... Es decir, que hoy yo tengo que hablar que el Partido Popular, el tratamiento que nos ha hecho a todos dentro del Ayuntamiento de Marbella ha sido de absoluta nobleza y de respeto a la decisión que hemos tomado nosotros. Así que desde aquí le agradecemos esa actitud a la gente que hemos tenido hoy contacto del Partido Popular y espero que sigan así. Y además le hago un reto a la señora Muñoz desde aquí y es que siga perseverando y trabajando para que se hagan los espigones sumergidos de la playa, se arregle la A7 y que se repare el saneamiento integral de la Costa del Sol, que es muy necesario para este municipio. Rafa, venga. No, 27, Rafa. Ah, vale, eso sí. Rafa, eso lo vas a ver ya. Es decir, si el lunes tenemos la posibilidad de hacer, o tengo la posibilidad de tener intercambio de San Pedro, en menos de un mes notarás cómo va a haber una diferencia grande en la forma. Es decir, nosotros contamos con los ciudadanos, es decir, nosotros somos un partido que nace desde la ciudadanía. Por lo tanto, entendemos que la base fundamental de nuestro pueblo son los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros en todo momento vamos a contar con ustedes y no te quepa ninguna duda. Y dentro de poco tiempo serás tú el que lo diga si has notado ese cambio o no. Claro, sí, me gustaría Dime, Pepe. De todas maneras, yo digo personalmente que doy fe de lo que ha dicho Rafa, que a nosotros las dos salariales de clase nos han sentido muy cierto, que no tenemos cooperación de ellos, que podemos señalar en el proyecto de la manera de constitución. Vamos a decir eso. Muchas gracias. Pepe, a ver. Sí, hombre, sí. Un momentillo, por segundo. Un momentillo, por favor.
borradores de los sueldos que vaya a tener una vez que entregue por más. Sí. Y es lógico que la ciudadanía lo sepa. Claro que eso lo vas a ver. Lo sabréis, no te quepa duda. Lo que pasa es que dentro de nuestras conversaciones ese tema no se ha tocado. Por un lado, sí. Uno de los temas es, vaya a ser público los bienes que tenéis cuando entréis. Claro. Sí, es que es obligatorio, Pepe. Es obligatorio. Lo tenemos que, es decir, hoy uno de los documentos que se ha llevado precisamente es ese. Nosotros siempre lo hemos hecho. Están publicados además en la página web del ayuntamiento, ¿eh, Pepe? Es obligado a hacerlo cuando se toma acta de concejal y cuando se deja, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que hacerlo hoy también. Y están en la página web, o sea que puede todo el mundo acceder cuando quiera. Ahora que cada uno exponga en la declaración de intereses lo que quiera, ya es otra cosa. Y por último, el tema de personal, todos conocemos que tenemos personal de más, con lo suyo es una problemática para la elaboración del presupuesto, se lleva el 65 o el 70%. Se van a tomar medidas. Sí, te lo aseguro. Evidentemente son complejas, son complicadas y sin ver lo que hay, pero uno de lo primero que haremos, y además así está en nuestro programa y lo haremos, es una auditoría de gestión. Una auditoría de gestión quiere decir que queremos saber qué puestos de trabajo hay, cuántos puestos se ha creado en estos últimos años, cómo se han creado, cuáles son de funcionarios, cuáles son de cargo de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que haremos será una auditoría. Yo hoy, mira, hoy ha sido un poco... No sé, quiero hablar de broma, ¿no? Pero la mayoría de los personales, los técnicos del ayuntamiento nos decía, es que en mi área hace falta gente. Yo digo, ¿cómo podéis estar diciendo que en tu área hace falta gente para gestionar bien con la cantidad de empleados? Dice, es que es un caos. Hay áreas donde hay muchísima gente y tienen poco trabajo, y hay áreas donde hace falta muchos trabajadores y carecemos de ellos. Y hasta ahora nunca se nos oye. Eso es un reto grande el que tenemos un reto grande en ese área y en muchas otras, ¿no? En la gestión, en el organigrama de funcionamiento del ayuntamiento, que se ha ido centralizando, es decir, un ayuntamiento donde estaba prácticamente todo descentralizado, se ha ido convirtiendo en 8 años en un ayuntamiento totalmente centralizado en Marbella. Y tenemos que volver otra vez a descentralizarlo. Es decir, tenemos ahora que volver a deshacer el trabajo que se ha hecho en 8 años para volver a un ámbito que teníamos antes y que era muy funcional y que funcionaba bastante bien. Es decir, tenemos un gran reto porque tenemos que demostrar muchas cosas en muy poco tiempo. Y encima, con muy poco presupuesto, porque este año, evidentemente, en 6 meses, no sabemos qué nos vamos a encontrar para poder gestionar. Entonces, para nosotros es un enorme reto. Hay que cambiarlo todo. El presupuesto tiene que ser participativo y tenemos que cambiar reglamento, tenemos que cambiar una cantidad de cosas enormes y tenemos muy poco tiempo para ello. Y demostrar que las tesis de gobierno que nosotros hemos puesto encima de la mesa con la participación ciudadana son tesis que funcionan, son ideas que funcionan y que son válidas. Es un reto enorme. Pero vamos, no nos da miedo. No. Y en todo caso, lo que peor ha funcionado que es el proceso de regularizaciones, con lo cual quería saber si sois partidarios del borrón y cuenta nueva o... De revisarlo. Es que es muy complicado. Esto, revisarlo, sí, porque... Mira, os voy a poner un pequeño ejemplo que hemos ido viendo en estos días, ¿no? Y a lo largo de esta legislatura, ¿no? Pero en estos días todavía más porque nos hemos acercado más a funcionarios, hemos tenido un poco más las puertas abiertas para hacer preguntas que a lo mejor antes no se nos respondían, ¿no? El problema de las dotaciones, es decir, el plan general tiene una enorme cantidad de dotaciones, pero cuando tú empiezas a mirar quiénes son los propietarios de las dotaciones, resulta que son, casi todas, están en el plan de compensaciones, es decir, tiene que haber gente que las compren para ponerlas a disposición del ayuntamiento. Entonces te encuentras que tienes un montón de dibujos en el PGO de terrenos que son para dotaciones, ambulatorios, colegios, etcétera, y resulta que cuando vas ahí por ellos, no existen como tal, porque las compensaciones no se han hecho, no se han realizado y no puedes contar con ellas. Entonces, el PGO como tal es un verdadero caos. ¿Qué ocurre? Que hay inversores. Si tú ahora te pones a hacer un plan nuevo,
todo se tiene que paralizar. Hasta que no se termine el plan no se puede hacer nada. Por lo tanto, ahora tenemos doble reto: aprovechar el tren que está pasando de las inversiones, adaptarlos al PGO haciendo modificaciones puntuales para que esas inversiones no pasen de largo y al mismo tiempo encontrarnos con un PGO que es infuncional, que no sirve. Sí, el reto es grande, Héctor. Lo que pasa es, y lo decimos desde la honestidad, aquí se nos está vendiendo una imagen, se nos está vendiendo unas ideas, un PGO que era... Y cuando llegas y te pones en el sitio y te pones a revisarlo, resulta que la realidad que se nos ha vendido no tiene nada que ver con la realidad que es la realidad real. Y ahora eso tendréis que ir conociéndolo poco a poco. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.